Muy buenas noches a todas, a todos, que el Señor les bendiga Amén. tremendamente esta noche. Hoy es un día de gran gozo, de gran felicidad, porque nuestro Señor está vivo, está con nosotros. Él vive en el corazón de cada uno de nosotros. Y de su gracia y de su bien es que nosotros estemos hoy acá, que el Señor nos haya permitido la oportunidad de tener algún dispositivo, viejito, nuevo, prestado, propio. Como sea, el Señor nos está permitiendo esta noche estar eh, en torno a su palabra y siendo parte de la iglesia real, de la iglesia fundada por Cristo, de la iglesia que tiene todas las riquezas únicas, verdaderas, que apuntan hacia esa esperanza que todos tenemos de vivir eternamente con el Señor. Como lo decía Mari, esta noche hacemos una pequeña pausa con respecto a lo que es el proceso acerca del Espíritu Santo y nos unimos en torno a esta maravillosa celebración, esta fiesta de nuestra Iglesia Católica, que es la celebración de la preciosísima sangre de Cristo. Sabemos que hay memorias de santos, hay festividad, hoy aquí en Cartago, a los que no son de Cartago, aquí en Cartago, en la diócesis de Cartago, estamos celebrando una, una fiesta muy bonita que es la dedicación de la catedral, ¿verdad? Es una fiesta que está incluso por encima de la memoria de San Ignacio de Loyola. Bueno, en cuanto a esta maravillosa fiesta propiamente que nos tiene en torno a este tema de la preciosísima sangre de Cristo, yo creo que estamos en medio de un tiempo que debemos aprovechar, ¿verdad? Aun cuando las noticias apunten a tantos situaciones difíciles, a tantas situaciones que nos ponen a pensar, que nos ponen incluso a duplicar nuestra oración, tanta violencia, narcotráfico, escándalos, bueno, terremotos que son también cosas de la naturaleza. En fin, tantas circunstancias, pues que el Señor nos permite también en torno a todo esto volver nuestra mirada a Él. Tenemos una gran bendición y es que contamos y estamos dentro de la iglesia fundada por Cristo que cuenta, como digo, todas las riquezas necesarias para volvernos a Él, tenernos bien seguros de saber a dónde estamos. Hoy en la memoria, para hacer una... Douglas, disculpa el micrófono. pero que también tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando hoy acerca de San Ignacio de Loyola. Este tremendo santo, ahora William nos compartió, creo que ahí a nivel del chat de la escuela, eh, no sé si todos tienen la oportunidad de verlo y si no, pues pueden llegar a verlo ahí, algunas cositas que nos apuntó William. Decía una frase que es célebre, adjudicada a San Ignacio de Loyola, y es que es todo para mayor gloria de Dios. Yo quiero apuntar también a eso, a algo de la memoria de San Ignacio, quienes hemos tenido la oportunidad de vivir los ejercicios espirituales ignacianos, cuando al inicio se nos comienza a contar un poquitito de la historia de San Ignacio. Se nos cuenta que él llega a esta esfera de amor, ¿verdad? Este ámbito de amor de nuestro Señor, eh, cuando Él se da la oportunidad, el Señor le sale a su encuentro, pero Él se da la oportunidad de dejarse iluminar en su vida, llena de cosas, de muchas cosas del mundo. Y tiene una frase que a mí me fascinó cuando la conocí de la vida de San Ignacio. Cuando él comienza a ver la vida de otros santos y las riquezas de la iglesia, y él viene y dice esta frase, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Hablando acerca de los santos que llegaron a hacer obras maravillosas o incluso otras que tal vez no eran tan reconocidas a nivel mundial, pero que ganaron esa gracia dentro de nuestra iglesia de ser
de subir a los altares, llegar a los altares. Y San Ignacio decía esto, y si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Creo que cuando tenemos esta bendición, esta oportunidad de dejarnos instruir por la palabra del Señor y ver todo lo que Él ha puesto a nuestro alrededor, parte de lo que vamos a hablar hoy, que también van a estar como parte de este tema, la presencia de algunos santos de nuestra iglesia. También es importante que nosotros veamos cada vez que podamos leer la palabra, cada vez que estemos en la memoria, en el santoral del día, cada vez que estemos en una formación y veamos todo aquello que el Señor nos promete, si lo promete, es porque quiere dárnoslo y es un premio que ustedes y yo estamos llamados a. Y entonces ojalá también tengamos esa inquietud que tuvo San Ignacio de Loyola, que hoy es su memoria, de decir, bueno, ¿y por qué si ellos pudieron, yo no? Ahí les dejo de nuevo también esa pregunta. Y con ese preámbulo, arrancamos este tema que nos tiene el día de hoy, esta fiesta litúrgica, esta fiesta de nuestra iglesia, que es la preciosísima sangre de Cristo. Y para comenzar, vamos a ver esta imagen que tenemos ahí. Nos hace memoria de aquella noche antes de la Pascua, o con la cual inició propiamente, según los relatos de nuestra iglesia, propiamente la Pascua. Nos narra el evangelista San Juan, que en este momento Jesús, ya sabiendo que había llegado la hora de dejar este mundo para irse a reunir con su Padre, se sienta, así como lo vemos en esa imagen, se sienta con sus discípulos, aquellos a quienes había amado y así los amó hasta el fin, escribe San Juan, capítulo 13, versículo 1 de su versión del Evangelio. San Juan, capítulo 13, versículo 1, dice: se sienta con sus discípulos, aquellos a quienes había amado y así los amó hasta el fin. Y en la continuación de este relato, y para tener otra perspectiva de lo que continúa con este relato, encontramos en el Evangelio según San Mateo un momento que se vive acá, cuando él está con sus discípulos, un momento gloriosamente revelador. Allá en el capítulo 26, versículo 28 del Evangelio según San Mateo, Jesús dice, después de haber comido y darle gracias al Señor, toma un cáliz lleno de vino y dando gracias, se lo dio a ellos diciendo: bebed de él todos, porque esta es la sangre mía de la nueva alianza, la cual por muchos se derrama para remisión de pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mateo capítulo 26, versículo 28. Bebed de él todos, lo repito, porque esta es la sangre mía de la nueva alianza, la cual por muchos se derrama para remisión de pecados. A esta escena, cuando vamos a los padres de la iglesia que analizan esta escena dispuesta en el Evangelio, nos refieren los padres de la iglesia que sin duda vemos en estas palabras y en este momento, vemos cumplido aquel evento que incluso se había prefigurado desde el Antiguo Testamento. Hoy vamos a disfrutar un pasaje por la historia de nuestra iglesia católica. Si lo vieron en la invitación, decía: conoces algunos detalles de la historia tras de esto. No sé cuántos tuvimos la posibilidad de disfrutar el día que en sus parroquias, porque algunas parroquias por una u otra razón cambiaron de pronto el día o la celebración de la preciosa sangre de Cristo, pero por lo general se hace, y si el clima ayuda, se hace una procesión con el Santísimo Sacramento y se adornan las calles y se tienen altares y bueno, una celebración bellísima de esta fiesta, y se hacen vigilias, etcétera, etcétera, etcétera. Y si de pronto nos quedamos solo con esa parte emocionante,
y bonita del día que lo celebramos. Y de pronto hay otras celebraciones, incluso las memorias de los santos. Pero nos quedamos solo con ese momento, pero no volvemos a mirar atrás. Quizás nos estamos perdiendo una riqueza que es la que fundamenta, y por eso les decía hace rato, un tema como este de hoy, que espero el Señor nos revele muchas cosas. Agradezco a los hermanos de la iglesia, de la escuela Dabar, que me dieron la oportunidad de compartir este tema, porque yo me quedé pero increíblemente pasmado a la hora de estar estudiando, revisando este tema, los textos y irnos a esta historia de nuestra iglesia. Es una delicia tremenda ir y descansar en los anales de nuestra iglesia, en los libros, en la doctrina y darnos cuenta que es que ahí está todo, ¿verdad? Ahí está todo. Aquellas cosas que a veces de pronto no entendemos, no comprendemos y nos hacemos bolas, decimos, ¿verdad? Tratando de comprender de dónde viene esto. Y nuestra iglesia tiene todo, es madre y maestra. Ella nos da toda la explicación que necesitamos. Es que tengamos la disposición de ir a aprender. No vengo yo a enseñarles nada, vengo a compartirles detalles pero importantísimos, emocionantísimos, que hay detrás de esta celebración. Cuando vamos en esa procesión detrás del Santísimo Sacramento y de pronto usted fue acompañado de alguna banda, vean, hasta alguna cimarrona de pronto, o llevaban cantos grabados, o iban los mismos fieles cantando cantos eucarísticos, no sé cómo lo vivió, de pronto el clima no le ayudó y tuvieron que celebrarlo solo dentro de la iglesia, del templo, no sé, pero ese momento tiene una historia tremenda. Y ya desde lo que les estoy comentando, de donde nos van a tirar los padres de la iglesia, mirar hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de todo lo que el Señor providencialmente preparó a lo largo de la historia para que ustedes y yo el día de hoy podamos estar aquí sentados disfrutando el cierre del mes dedicado a la preciosa sangre de Cristo. Mi deseo es que ustedes se emocionen igual que yo cuando veamos lo que viene por delante. Muy bien, continuamos. San Juan Crisóstomo, cuando estudia esta escena que usted tiene ahí en pantalla, Jesús sentado con los discípulos, diciéndoles, bebed de él todos porque es la sangre mía. San Juan Crisóstomo hace el siguiente comentario. Dice, en esta ocasión, Jesucristo nos dio motivo de buena esperanza, pues si la figura de este sacrificio, que era la inmolación del Cordero Pascual, en el Antiguo Testamento dio la libertad al pueblo de la esclavitud de Egipto, con mucha más razón, dice San Juan Crisóstomo, con mucha más razón, el ofrecimiento de Cristo librará al mundo entero. Así como en el Antiguo Testamento contenía la sangre de los becerros y de las ovejas, así en el Nuevo Testamento contiene la sangre del Señor. Y continúa San Juan Crisóstomo, la sangre del Cordero fue derramada en Egipto por la salvación de los primogénitos del pueblo de Israel, pero esta sangre se derrama para remisión de los pecados de todo el mundo. Vean qué profundidad. Vean qué hermoso lo que nos presenta San Juan Crisóstomo. Vean desde a dónde ya él nos comienza a poner de contexto. No es ir a una misa, no es solamente adornarnos, es lo que fundamenta nuestras celebraciones como Iglesia Católica. Eso es lo que nos dijo San Juan Crisóstomo. Y otro pasaje que sin duda que tenemos ahí, Éxodo capítulo 24, versículo 8, es otro pasaje que sin duda lo vamos a recordar y que también nos va a dar una clara relación con esta escena de Cristo y los apóstoles. En Éxodo 24, 8 dice, y tomando Moisés la sangre de becerros inmolados, roció con ella al pueblo y dijo, he aquí la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, veamos aquí, en aquel momento se andaba buscando la
inmolación de becerros para generar un pacto, que es el pacto de la alianza antigua. Cuando estudiamos un poquito la Biblia, que por ahí va a venir un anuncio muy bonito después, nos van a dar cuenta, ya estamos a las puertas de un anuncio nuevo también. Cuando estudiamos un poquitito la Biblia nos damos cuenta que lo que llamamos Antiguo Testamento o Antigua Alianza es un pacto que Dios había hecho con su pueblo, con un pueblo específico. En cambio, Cristo en el Nuevo Testamento ya no es con un pueblo, ahora es con toda su iglesia. Entonces, tomando esta verdad de la revelación y de la doctrina católica, hoy, les repito, vamos a descubrir cómo nace esta celebración de la fiesta de la preciosa sangre de Cristo. Vamos a ver una particular combinación de hechos y personajes, como les decía hace rato, que Dios dispuso perfectamente para que hasta nuestros días podamos estar celebrando esta fiesta. Con toda razón y certeza, al conocer hoy estas raíces y alcances de la fiesta, se los aseguro que si, bueno, si ya usted es un fiel o una fiel que es muy allegada a la adoración eucarística del cuerpo y la sangre de Cristo, se va a enamorar más. Y si no lo somos, vamos a comenzar a hacerlo, porque lo que el Señor dispuso por medio de la historia hasta nuestros días es lo que vamos a disfrutar y nos vamos a dar cuenta de todo un, eh, un despliegue de grandeza del Señor y que también todavía tiene frutos de los cuales nosotros podemos disfrutar. A lo largo de la historia, pues nuestra iglesia también ha logrado admirables avances, ¿verdad? En el campo de la piedad litúrgica. Hoy estamos hablando de la preciosa sangre de Cristo, pero muchas de las celebraciones que tenemos como iglesia son parte de todo un estudio cuidadoso de nuestra iglesia, de un equilibrio saludable entre la revelación y la doctrina, la santa tradición, ¿verdad? Un correcto desarrollo de la fe que busca nuestra iglesia católica en el discernimiento justamente de esas verdades reveladas. Por ejemplo, tenemos la devoción al Santísimo Nombre de Jesús. Este infatigable apóstol, San Bernardino, es ese apóstol que usó el Señor para, para poder impulsar y determinar en medio de nuestra iglesia la importancia que ahora es para nosotros esta fiesta del Santísimo Nombre de Jesús. San Bernardino de Siena, allá por el siglo XVI, fue el apóstol que el Señor usó para, con su trabajo infatigable, el día de hoy tengamos esto. Otro ejemplo, la celebración, la fiesta, la maravillosa oportunidad de lo que es el Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Gracias a Santa Margarita María Alacoque, ¿verdad? Ya por el siglo XVII y las revelaciones que ella tuvo. Eh, Estos son dos ejemplos que pongo que a veces son celebraciones y hacemos novenas y nos consagramos al Sagrado Corazón y muy bien, todo eso está muy bien, pero no podemos olvidar que eso no es un evento, sino que eso es fruto, más bien, fruto de lo que el Señor a lo largo de lo que construye la historia de nuestra iglesia nos permite poder disfrutar el día de hoy. Bueno, de la misma manera, la devoción a la preciosísima sangre de Cristo no es sino una celebración que debemos al incansable esfuerzo de misioneros, de papas, de toda la ayuda de la providencia divina que nos permiten hoy a nosotros vivir esta maravillosa fiesta litúrgica. Pero si le han puesto atención lo que he dicho hasta aquí, no he hablado de una persona en específico, ¿verdad? No he hablado de un momento específico. Vamos a ver hoy que esta celebración de la preciosísima sangre de Cristo es una compleja, si lo queremos ver así, pero maravillosa y divina disposición de eventos que el Señor dispuso. A veces suceden cosas en la historia y uno ve solo el momento, pero hay un bien que surge un bien dicho que surge
de la revelación de la palabra, de que Dios siempre saca un bien de toda adversidad. Creo que esto que vamos a ver hoy nos va a demostrar que es una certeza que vivimos el día de hoy, que Dios dispone situaciones en nuestra vida para llegar a un bien mayor para su iglesia. Vean a ver esta pantallita. ¿Qué tendrá que ver eso que dice ahí? Bueno, estos y otros elementos es lo que está detrás de esta historia. Estas situaciones, vean, una orden misionera, un soldado, vean ese detalle del centro, 9 pontífices, 9 papas son parte de esta historia. Una copa, les adelanto que no es esa copa de Cristo que hablamos hace rato, el cáliz que contenía, no es esa, van a ver otra. Es que esta historia es maravillosa. Una guerra, imagínense, una guerra es parte de esta historia. Todo esto lo dispuso el Señor. Y vamos a ver cómo esta sucesión de hechos, que así viéndola así como está, no, pareciera que no, y otros que vamos a ver a continuación, pareciera que no tienen ninguna relación, ¿verdad? Pero todas estas situaciones fueron claves para que hasta nuestros días podamos celebrar y gustar las gracias que el Señor, repito, dispone por medio de la fiesta de la preciosísima sangre de Cristo. Y conforme vamos a ir desarrollando la historia, vamos a ir agregando cada una de estas situaciones, cada uno de estos personajes, y van a ver cómo el Señor, ya lo sabemos, pero creo que con este encuentro de esta noche nos vamos a terminar de convencer de lo providencial que es el Señor con su forma de actuar. Muy bien, ahí tenemos el primer elemento. Ahí tenemos un, un personaje principal, obviamente, aparte de Cristo en la cruz, y ahí tenemos representado a su madre y San Juan. El personaje principal es el soldado que tenemos ahí. Con esto vamos a comenzar nuestra historia. Con esto comienza. Voy a darle marco a esta historia. Ese es el personaje que es importantísimo, vital en toda esta historia. Lo encontramos en esos pasajes evangélicos. Y la santa tradición, la tradición de la iglesia, dice que no, eso sí no lo encontramos en los evangelios, sino que es parte de la tradición, nos habla de un nombre, es conocido como Longino. Ese es el centurión, el soldado romano que atravesó con su lanza el costado de Jesús para asegurarse de su muerte. Y hemos visto representados en películas, pero también a nivel de escritura, que una vez que él hace este acto de atravesar con su lanza el costado de Jesús, él automáticamente recibe la luz de la verdad y convencido exclama, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Ahí tiene 3 pasajes bíblicos donde lo puede encontrar. Marcos 15:39, Lucas 23:47 y Mateo 27:54. Verdadera, depende de la versión que tengamos, e incluso dentro de los mismos pasajes bíblicos está escrito de formas distintas, pero esa es la frase central. Verdaderamente es la profesión de fe, de verdad y de certeza que encuentra este hombre. Esta tradición, que es la misma que nos revela, repito, su nombre no está en las Sagradas Escrituras, pero es la tradición del pueblo que nace de ahí, que nos dice que también se llama Longino. Una vez sucedido este acto de la lanza con la que atraviesa el cuerpo del costado de Cristo, dice el relato más acogido por la tradición, que él llega y encuentra un jarro a forma de una copa, y recoge con ese jarro, con esa copa, recoge parte de la sangre que brotó del costado atravesado de Cristo. Lo hizo de una forma como él gozaba de un puesto
y de importancia, no fue acusado por nadie, sino que la tradición dice que él, pues por supuesto, era un centurión, era de los puestos principales. Nadie le iba a criticar, ni a preguntar, ni a cuestionar lo que hizo. Él fue, tomó sangre, porque ya él estaba totalmente convencido de quién era aquel que estaba en la cruz. Toma en ese jarro, en esa copa, esta es la copa que les dije hace rato. No es la copa que es esta copa que usó el centurión, que la tradición dice que se llama Longino. Toma sangre, echa sangre en esa copa del costado de Cristo y sale, según el transcurrir de los días, él huye a Italia y llega hasta un lugar llamado Mantua, en Italia. Él llega allá y probablemente cerca del año 37 después de Cristo, ya él establecido ahí muere. En el lugar donde el día de hoy tengo aquí un gran maestro de la vida, ¿cómo se llama estos que van a visitar estos lugares? Bueno, me refiero a don Ernesto, que yo sé que muchas de las cosas que vamos a hablar de don Ernesto nos puede dar referencia. La Basílica de San Andrés, en Mantua, Italia. Ahí donde se construyó la Basílica de San Andrés, es donde mucho tiempo después de aquel tiempo que ya la iglesia a nivel organizativo y todo ya iba estableciendo sus iglesias, sus basílicas, sus templos, en el lugar donde murió este, este, este soldado romano, Longino. Ahí es donde se construyó la Basílica de San Andrés. Ya para el año 804, ¿verdad? Después de Cristo, obviamente, con todo este auge de crecimiento de la iglesia y las misiones y el ir descubriendo las verdades de las historias que se comentaban y todo, por el año del año 804, se descubre aquel lugar, la tumba de Longino, y se dan cuenta que Longino fue enterrado con un jarro, con una copa, y se dan cuenta que esa copa contiene, después de hacer todas las investigaciones, pues obviamente no voy a entrar en tanto detalle acá, que esa copa es la que contiene la sangre de Cristo. Y esas reliquias de la preciosísima sangre de Cristo, acogidas en fe con los estudios de la iglesia y todos los documentos y toda la cuestión pertinente de verdad de fe de nuestra iglesia, eh, se toman pues tal como reliquias de la preciosísima sangre de Cristo y fueron enviadas a diferentes iglesias, a diferentes lugares. Uno se trasladó allá por Francia, a París, otro se quedó ahí cerca en Italia, en la iglesia de la Santa Cruz. La de París se llama Saint-Chapelle, creo, no me disculpan el francés porque no sé hablar. Otro se va ahí mismo en Roma, en la famosa y muy reconocida Basílica de San Juan de Letrán. También se hace un envío de una parte de estas reliquias. Y en Alemania. El nombre de la abadía de Alemania, mejor, no sé ni hablar en español ni se las leo en alemán, pero es una abadía en Alemania, ¿verdad? Varios lugares donde se envió esta reliquia. Y eso que tienen ahí, que es nuestro misionero, evangelizador misionero, don Ernesto, estoy seguro que más de una vez se ha tomado fotos ahí o la conoce, es una eh, estatua que se encuentra en Roma. Este santo, este señor es venerado, Longino, el soldado Longino, es venerado en la iglesia católica, ortodoxa y armenia. Se le venera como mártir, como mártir. Y su memoria, de hecho, es el 16 de octubre, el día que yo cumplo aniversario de bodas. Es el día de Longino mártir. Y en San Pedro, como les digo, en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, erigieron esta estatua. Vean que él es prominente en la historia de nuestra iglesia y especialmente en esta historia de la preciosísima sangre de Cristo. Ahí tiene una estatua.
la inscripción probablemente dice algo así como al soldado que abrió el costado del Señor crucificado y con una lanza. Entonces, eso es como la descripción general que tiene esta imagen. Esta es el primer paso de esta historia, que comienza incluso, como les digo, desde la Sagrada Escritura, cuando encontramos al centurión atravesando el, el, el costado de Cristo. Ahora viene, les decía yo al inicio, que en esta historia vemos la presencia, el actuar y las decisiones importantísimas de 9 papas. Aquí está el primero, su santidad Benedicto XIV, un papa que cabe recordar como parte importante de esta historia es Benedicto XIV, que en concordancia con el quehacer de aquellos misioneros de aquel tiempo, que ya conocían estas reliquias y esta fe y esta veneración que se daba a la preciosísima sangre de Cristo en esas otras iglesias donde les comenté que se, eh, que se repartieron las reliquias encontradas en la copa de Longino, ya existía, ¿verdad? Todo un mover misionero con respecto a la preciosa sangre de Cristo. Él giró una orden de componer eso que dice ahí, componer la misa y el oficio en honor a la sangre adorable del divino Salvador. Esto lo propuso Papa Benedicto XIV. Lo que nos marca entonces, imagínense, que desde acá, desde el siglo ya XVIII, se había generado toda una clara y ordenada devoción, ¿verdad? Del pueblo católico al motivo de la sangre, de la preciosa sangre de Cristo. Se sabía de las reliquias, pero a partir de este Papa ya se comienza a dar un ordenamiento maravilloso de que no es simplemente una reliquia ir a adorar, no, sino que ya iba encarrilada por orden divina a que esto iba para más. Muy bien, entonces, vayan contando los papas, son 9. Este es el primero. Vamos a la siguiente parte de la historia. Para el año de 1810, un sacerdote romano llamado Gaspar del Búfalo conocía, dentro de muchas otras lugares y movimientos y misiones de la preciosa sangre, conoció lo que se conoce como la archicofradía de la preciosa sangre de Cristo, ¿verdad? Un movimiento muy fuerte allá por el lado de Roma, y él se adhirió a esa devoción. Entonces él comenzó a ser muy allegado, muy devoto y todo lo que esta archicofradía, así se llama, archicofradía de la preciosísima sangre. Él comenzó a tener mucha relación con ellos. Y para para este evento, cuando él comenzó a crecer y a seguirse involucrando más, ya estaba presente dentro de la Iglesia Católica el segundo papa de nuestra historia. De esta historia que les estoy contando, ¿verdad? Que no se me confundan, no de la iglesia, no de la historia de la iglesia, sino de esta historia de la preciosa sangre. En el año 1815 ya teníamos al Papa Pío VII. Y este Papa, conociendo este movimiento tan fuerte y todo lo que a nivel de los fieles se estaba desarrollando respecto a la preciosa sangre, él le pide, el Papa Pío VII le pide a Gaspar del Búfalo que se funde una congregación, se le llama la Congregación de la Preciosísima Sangre. Estamos hablando, imagínense, 1815, siglo XIX. Se funda esta congregación para la evangelización en las misiones y la formación del clero, con respecto a todo lo que ya los documentos, los estudios y todas las directrices litúrgicas y doctrinales y catequéticas se estaban desarrollando con respecto a la sangre preciosa de Cristo. Y siendo así, entonces, pues Gaspar del Búfalo comienza a ser el máximo propagador de esta devoción allá entonces por el siglo XIX. Entonces, de la historia que les estoy contando, ya tenemos aquí al segundo papa y uno de los ya personajes que comienzan a tener una prominencia, ¿verdad? Dentro de
dentro de esta historia. Seguimos adelante porque les dije que una de las situaciones que el Señor usó de forma, pues nos parecería extraña, es esto, es una guerra. En el año 1849, en esa ciudad que se llama ahí Novara, de Italia. Esta ciudad ahí, que también yo sé que don Ernesto conoce todos estos lugares, y entonces lo pongo en referencia. Yo sé que también de pronto aquí hay gente que también es misionera evangélica, de misiones evangelísticas como el de don Ernesto, conocen. Yo lo conozco ahora que lo vi en ese mapa. Dice que esta ciudad Novara está ubicada 45 kilómetros al este de Milán. Ahí donde ustedes tienen en el mapa, más o menos una ubicación de dónde está este Novara. Y para este año de 1849 se dio un enfrentamiento muy fuerte, un enfrentamiento armado, conocido como la primera guerra de la independencia de Italia, entre los austriacos y los italianos, un reino romano. ¿Verdad? Entonces, entre el imperio austriaco y el reino romano, se desarrolló en este año esta tremenda guerra. Y estaban los austriacos, estaban mejor preparados y ellos comenzaron a tener un claro avance. Entonces, todos los habitantes cercanos a las zonas en conflicto tuvieron que retirarse, ¿verdad? A lugares más seguros. Aquí vean que ya estamos hablando en el año 1849. Resulta que ya para este tiempo, dentro de nuestra Iglesia Católica, el sumo pontífice ya no era Pablo, Pío VII, que les nombré anteriormente, sino que el sumo pontífice de este tiempo es el tercer papa, que es parte de este relato. En 1849, ¿quién era el papa de nuestra iglesia? Pío IX, Pío IX. Y él entra a ser entonces el tercer papa, el tercero de los 9 papas de esta historia que está detrás de la celebración de la preciosa sangre de Cristo. Entonces, ante esta difícil situación de la guerra y que los austriacos estaban avanzando y estaban generando mucho daño, mucho dolor y todo, entonces mucha gente se tuvo que ir. Dentro de ellos, obviamente, hay que resguardar al sumo pontífice, hay que resguardar a su santidad, y él se tuvo que exiliar, él se tuvo que ir a un lugar llamado Gaeta, que es ahí mismo en Italia. Es ahí donde usted tiene ese mapita, lo ve ahí, hay un puntito rojo, ahí está, cerca de ese lugar es un lugar que se llama Lazio, de Italia. Bueno, para estos años, este año de 1849, el Papa tuvo que dejar Roma y exiliarse en este lugar porque era un lugar más seguro. Bueno, por ahí hay un golfo, es en la parte oeste de la costa oeste de Italia. Y allí este papa, que es, repito, el tercero de esta historia, va a tomar una decisión determinante respecto a la devoción de la preciosa sangre de Cristo. Una vez seguro, el papa ya Pío IX, en Gaeta, se encuentra con este caballero. Él se llama Giovanni Merlini. ¿Quién era Giovanni Merlini? No pierda ese nombre y esto de vista, porque esto tiene, es que Dios es maravilloso. No sé usted, yo estoy súper emocionado, ya se me enfrió hasta el café. Muy bien. Giovanni Merlini era un sacerdote y misionero católico italiano. Y si ustedes recuerdan, anteriormente les dije que con el Papa Pío VII, que pidió que se fundara la Congregación de la Preciosísima Sangre, y recuerdan que hace poquito se los comenté. Resulta que este caballero, Giovanni Merlini, sacerdote y misionero, era justamente el tercer superior general de esa orden, de los misioneros de la Preciosísima Sangre, imagínense. Vea cómo Dios es tan providente. Por medio de la guerra, el Papa Pío IX tuvo que exiliarse hasta Gaeta y ahí vivía y trabajaba esta orden de los misioneros de la Preciosísima Sangre. Y el Papa conoció a Giovanni Merlini. Y en medio de esta situación y de la guerra, Giovanni Merlini aprovechó para hablar con el Papa
Pío IX, y le pidió, según dicen los escritos y la historia de nuestra iglesia, que le solicitó al Papa que por favor le ayudara a crear algún tipo de fiesta universal en honor a la preciosa sangre de Cristo, pero él lo dijo sobre todo rogando la ayuda celestial para que terminara la guerra en Italia y volviera la paz a Roma. La solicitud de Giovanni Merlini iba en función de buscar la paz en Italia y el cese de esa guerra, ¿verdad? Estamos hablando del año 1849, que ahora se los nombré. Muy bien. Para el 30 de junio de 1849, ya el Papa Pío IX, que estaba exiliado en Gaeta, Italia, hizo una declaración este día. Hizo una declaración el 30 del 30 de junio, hablando con Giovanni Merlini, le dijo: tengo la clara intención de crear una fiesta con el motivo de la preciosa sangre. Le dijo ese día, el 30 de junio de 1849, él dijo: tengo la clara intención de crear una fiesta a nivel universal que tenga como motivo de celebración la preciosa sangre de Cristo. Días después, por gracia y providencia del Señor, la guerra terminó, ¿verdad? La guerra terminó. Y entonces el Papa regresa a Roma. Y ya para el 10 de agosto, que es esa segunda fecha que usted tiene ahí, el 10 de agosto de 1849, el Papa Pío IX, en función de aquella declaración que hizo días atrás, generó el decreto que usted tiene ahí que se llama Redempti Sumus, o somos redimidos o hemos sido redimidos. 10 de agosto de 1849. Presenta el decreto y dentro del decreto dice que el primer domingo de julio se dedicará a la preciosa sangre de Cristo. Vean cómo ya a partir de acá, este es el tercer papa de esta historia que les estoy contando, y ya aparece una fecha específica en función de la gracia que Dios había hecho en Italia por medio de esta solicitud y todo lo que estaba sucediendo en torno a la preciosa sangre de Cristo. Y entonces se designa allá en 1849 que el primer domingo de julio se dedique a una veneración especial con respecto a la preciosa sangre de Cristo. Algunos años después, ya obviamente con la muerte de Pío IX, cerca del año 1914, aparece nuestro cuarto papa de esta historia, el Papa Pío X. Y él, en función de todo lo que estaba viendo, este movimiento tremendo que dentro de la iglesia, los fieles, gracias, milagros y cosas que se estaban moviendo, él asigna una fecha y dice, bueno, no lo dijo así, yo lo estoy parafraseando, no va a ser el primer domingo como tal, va a ser el día 1 de julio, para que quede totalmente establecido un día enmarcado en el calendario litúrgico. Asigna el 1 de julio como fecha fija de esta celebración. Este es nuestro cuarto papa, ¿verdad? Y resulta que 20 años más tarde de Pío X, y si es 1914, 20 años más tarde es 1934, después de dos pontificados, aparece el Papa Pío XI, año 1934. Y en memoria del jubileo de la redención, el Papa Pío XI eleva esa celebración al grado de una solemnidad. Vean cómo Dios va haciendo un trabajo tremendo en medio de su iglesia con todas las celebraciones y va disponiendo y moviendo a toda su iglesia, a toda su grey,
para que comience a tener una relevancia especial dentro de las celebraciones litúrgicas. Pues muy bien, de Pío X a Pío XI habían pasado dos pontificados, ¿verdad? Y aquí estamos hablando del quinto papa. Resulta que, curiosamente, dos pontificados más tarde llega a la historia de nuestra iglesia el Papa Bueno, ¿verdad? Como se le conoce, el Papa Juan XXIII. Repito, curiosamente, dos pontificados más tarde, después de Pío XI. Y con una lectura clara y pastoral de la realidad de la iglesia, la doctrina y la revelación de la palabra de Dios, el Papa Juan XXIII escribe una carta apostólica el día 30 de junio de 1960. Recuerdan que el primer papa de nuestra historia, de esta historia que estoy contando, el día 30 de junio había dicho, tengo la clara intención de generar una fiesta. Imagínense, ya ahora estamos en el año 1960 y el Papa Juan XXIII escribe esta carta llamada Inde a Primis. Probablemente se traduzca algo así como a los primados o a los principales o a los primeros, teniendo como referencia o dirigida justamente a los principales líderes religiosos, obispos, cardenales, ¿verdad? Donde se aborda en esta carta apostólica pero de una forma maravillosa la devoción a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante les voy a leer unos extractos de esta carta, porque son parte de este tema. Por ahí de las 11 de la noche se los voy leyendo, porque está muy buenas. Entonces, pidiendo, entre otras cosas, acerca de la observancia, la fe y el ánimo que deben de generar en medio de sus fieles, pide cuidar las formas de culto. Es muy interesante esto que comienza a hablar el Papa Juan XXIII. Ya no solamente aquella gracia, aquella alegría, sino que él también se va por las formas de culto, ¿verdad? Él pide cuidar, entre otras cosas, las formas de culto deben siempre brotar de las fuentes purísimas de la verdadera fe. Esto está escrito en esa carta, ¿verdad? Las formas de culto deben siempre brotar de las fuentes purísimas de la verdadera fe. De tal modo, escribe el Papa Juan XXIII, que no haya separación entre las formas de culto fundamental o más santificante, que ellas no sean distintas entre sí, dice, pero que sí prevalezcan sobre las prácticas y devociones privadas o personales. Entonces aquí el Papa marca algo muy interesante, porque justamente con respecto allá a todo el ardor en la fe y en la devoción a la preciosa sangre de Cristo, se comienzan a desarrollar ya los libros, los devocionales, imágenes, etcétera, etcétera. No, está muy bien, eso acerca a la fe y todo, pero él dice las formas de culto fundamentales deben estar por encima de esas prácticas. Él comienza a marcar algo muy claro en la iglesia, que en medio de un motivo de celebración litúrgica se cuide que no se caiga en una devoción privada incorrecta, creyendo que tal vez de pronto una imagen, o vean que desde aquel tiempo, ¿verdad? Desde aquel tiempo, 1960, todavía hoy en día, en algún momento hemos hablado el cuidado que hay que tener, digamos, de lo que son estas famosas cadenas que mandan, que si lo pasas te va a pasar tal cosa, y bueno, en aquel tiempo no existía, pero ya era la base de muchas de estas cosas, ¿verdad? Las falsas creencias, devociones incorrectas, mal fundadas, pero el Papa dice, pero sí se debe cuidar que lo fundamental y santificante realmente esté por encima de esto. Ustedes van contando los papas, yo creo, ¿verdad? Yo creo que vamos por el quinto, si no me equivoco. Vamos ahora con el siguiente papa de nuestra historia. Vean qué interesante cómo Dios, en medio de todos estos papas, ha ido marcando la línea por la cual Él quiere llevar a su iglesia. Ni más ni menos que Pablo VI. Hay una gran relación entre Pablo VI y Juan XXIII. Me voy a devolver aquí rápidamente, porque Juan XXIII
es el que convoca el Concilio Vaticano II, el inicio de, pero no lo pudo terminar. El Señor lo llama a su presencia y lo termina Pablo VI. Y una vez que se termina y comienza todo este espíritu, ¿verdad? del concilio y todo esto que comienza a trabajarse, después del Concilio Ecuménico Vaticano II y todo lo que comienza a desarrollarse por medio de ella, y con dirección del Papa, la fiesta establecida de la última orden que se dio para el primer domingo de julio, la fiesta se quita propiamente del calendario, pero se opta por celebrar, como lo dice así, ahí, la celebración de una misa votiva, una misa eh, eh, dirigida en petición, propiamente en petición a la gracia santificante de la preciosa sangre de Cristo. Y por ello, desde que el Papa Pablo VI lo quita como tal del calendario un día, pero opta en generar toda una expectativa del mes. Entonces, engrandece y alarga, ¿verdad? Engrandece y alarga y se alienta a los católicos a meditar sobre el sacrificio profundo de Jesús y el derramamiento de su sangre por la humanidad. Y aquí es donde comienza a tener mucho más auge y mucha más importancia la formación, más que viene pasando el Concilio Ecuménico Vaticano II, el estudio, la observancia y la vivencia correcta desde nuestra Iglesia Católica con respecto al santo sacrificio, en la celebración de la Santa Eucaristía, porque justamente lo que ahí se nos da no es ni más ni menos que esa misma sangre de Cristo, ¿verdad? Ese sacrificio incruento que es el que vivimos en la, en la Santa Eucaristía. Y aquí les pongo en esa presentación la oración recomendada para la apertura de esa misa votiva que me fascinó, me gusta muchísimo y por eso la quise poner. Dice: oh Dios, que por la preciosa sangre de tu unigénito has redimido al mundo entero, conserva en nosotros la obra de tu misericordia para que, honrando siempre el misterio de nuestra salvación, podamos merecer la obtención de sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la oración recomendada para la apertura de la misa votiva. Entonces vean cómo ya no solamente se tiene allá un lugar de veneración, sino que ya comienza a ser parte de nuestro diario vivir y más con la apertura que el Concilio Ecuménico Vaticano II permite en la celebración eucarística y la participación de los laicos y todo lo que ya todavía vivimos y que muchas cosas todavía ahí están esperando, ¿verdad? Para no entrar en detalles. Muy bien. Luego de todo esto que comienza, creo que si no me equivoco, aquí estábamos ya por el 7º papa de nuestra historia, Pablo VI. Vamos a brincar desde este papa, ¿verdad? Desde este Papa Pablo VI, para que vean cómo en medio de todo lo que yo, lo que yo fui viendo y que ustedes están escuchando y que de pronto ustedes conocen mucho mejor que yo, eh, brincamos desde el Papa Pablo VI hasta un Papa muy, muy, pero muy reciente a nosotros. Hablo ni más ni menos que el Papa Francisco, que de Dios goce. Recién nuestro anterior Papa. Y aquí hay una nota importantísima. Vean la imagen de ese hombre que les puse ahí. Se los dije hace ratito, que la recordaran. ¿Y qué tiene que ver con esta historia? Les recuerdo rápidamente, Giovanni Merlini era aquel misionero que le pidió al Papa Pío IX, poder... Me cierran un microfonito ahí, por favor, que está ahí abierto. Mile, ¿me ayudas? Muchas gracias. Gracias.
Giovanni Merlini fue aquel que le solicitó al Papa Pío IX proponer una celebración y ha pasado de ahí para acá toda esta historia que a muy grandes rasgos les he venido a comentar o a compartir. Bueno, repito, no ya. André, ¿y esto está lavando? Ay, perdón. Dice en inglés, usted conoce, dice. No, tiene. Qué bonita. La basílica. Ah, Muchas gracias, Mili. Les decía que como nota importante de estos tiempos recientes, el 23 de mayo del año 2024, el Papa Francisco aprobó un milagro atribuido a la intercesión de Giovanni Merlini, lo que lo convierte en un venerable siervo de Dios. Vean hasta dónde vino a aparecer de nuevo en la historia y por medio de una petición que hizo, el Señor tocó a este hombre en medio de una guerra donde se tuvo que exiliar el Papa y un encuentro totalmente providencial del Señor para que todavía el año pasado se pudiera aprobar un milagro por su intercesión. Giovanni Merlini es venerable dentro de nuestra iglesia. Y esto viene a engrandecer, obviamente, a engrandecer los frutos de esta maravillosa obra misionera y fortalece la devoción a la preciosa sangre de Cristo y que es la que prevalece hasta nuestros días. Por eso les decía, vamos en una procesión detrás de el cuerpo y la sangre de Cristo, Jesucristo sacramentado, y todo lo que está detrás de que podamos vivir esa experiencia en el domingo de la preciosa sangre de Cristo, es lo que incluso hace que hoy tengamos en medio de nuestra iglesia a un venerable siervo de Dios, Giovanni Merlini. Vean qué interesante esta historia, cómo el Señor comienza en medio de su iglesia desde estas cosas a permitirnos a ustedes y a mí tener esta maravillosa celebración. Hay un microfonito prendido por ahí, me ayudan por favor. Muchas gracias. Pues bien, a través entonces desde lo que comenzamos a ver de la palabra de Dios, de la revelación de la palabra de Dios, se nos habla incluso desde el Antiguo Testamento, como palabra que encerraba mucho misticismo y que hasta el día de hoy algunas corrientes equivocadas, mal fundamentados en sus pensamientos, hablan de la sangre como un elemento de vida intocable, ¿verdad? Que incluso, bueno, no voy a entrar en detalles, pero algunas corrientes de sectarias toman de forma incorrecta, porque les falta pues obviamente todo el acompañamiento que sí tenemos y revelación que tenemos en nuestra Santa Madre Iglesia. Pero desde los antiguos pasajes del Antiguo Testamento, a la redundancia, se nos hablaba de la sangre como un importante elemento de vida. En repetidas ocasiones, por ejemplo, allá en Deuteronomio, por si lo quieren anotar y lo quieren estudiar luego, Deuteronomio 12:23, ¿verdad? Dios manda no derramar sangre, no beberla, no comer carne de animales que aún contengan residuos de sangre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, ya dentro de lo que a nivel de doctrina, de la santa tradición y de la revelación, que es lo que enmarca nuestra fe y nuestra certeza de la Iglesia Católica en la que estamos, hemos entendido y se nos ha revelado la verdad que estaba detrás de esto una vez que Cristo derrama su sangre por nosotros. Y esas dos imágenes que les puse ahí hacen referencia a dos lugares
que aún hoy en día enmarcan un sitio de peregrinaje, esa es la palabra que hace rato ando buscando, peregrinaje, un experto peregrino de la evangelización. Es el título de don Ernesto, se me dio esa palabra. Dos lugares muy enmarcados hoy en día son estos dos lugares representados ahí, el Calvario y Getsemaní. ¿Por qué? Porque según la tradición, los estudios y lo que la iglesia ha venido haciendo, allí hay piedras que contienen trazos de sangre que se veneran, se creen, se conservan y así se mantienen dentro de la fe católica como eh, la sangre de Cristo. De hecho, si no me equivoco, también hay un lugar que tienen muy bien resguardado donde se supone que fue el lugar de la flagelación, ¿verdad? Dentro de otros lugares. No sé cuántos de acá o al rato todos han tenido la oportunidad de ir, pero son lugares que por excelencia los fieles van a visitar para meditar y traducir en algo concreto aquel sacrificio de Cristo. De forma gráfica vemos películas que según los análisis y los estudios están muy apegados algunos detalles a las escrituras y todo, pero ya cuando, bueno, así cuentan los testimonios, ¿verdad? De las personas que tienen esta oportunidad de ir y verlo en persona, pues ya vuelven en algo concreto aquello que de pronto solo despierta la emoción, la fe, las ganas dentro de la iglesia, dentro de las escrituras, ya lo ven de forma más concreta. Específicamente en nuestros días, para que vean que toda esa historia que les conté sigue, es lo que impulsa y lo que mantiene y sostiene las celebraciones de nuestra iglesia. Justamente en ese lugar de Getsemaní se encuentra la Basílica de la Agonía, ¿verdad? Si no me equivoco, es ahí don Ernesto me corrige si encontré la foto equivocada. Correcto. Y gracias, don Ernesto. A don Ernesto lo llaman a pedirle permiso a ver quién puede entrar y quién no, ¿verdad? Y la celebración del 1 de julio de este año, ellos lo celebraron sí propiamente el 1 de julio, a las afueras, bueno, esta basílica se encuentra a las afueras de la muralla de la ciudad vieja de Jerusalén, ¿verdad? Es decir, sobre el Monte de los Olivos, y ahí se conserva, se tiene resguardado, así lo tengo, así lo encontré, ¿verdad? En la información y en todo lo que buscamos también, que ahí se conserva esa piedra, la piedra que está resguardada con esas muestras de la preciosa sangre de Cristo y que es donde, según la tradición, Jesucristo rezó aquella noche y le visitó el ángel de la confortación, como normalmente lo conocemos, ¿verdad? Tradicionalmente. Esa misma piedra resguardada con las losas y todo lo que ellas tienen en la celebración de este año 2025, el 1 de julio en esta basílica, se cubrió de forma simbólica, desconozco si esto se hace todos los años, pero al menos este año, se cubrió de pétalos de rosas rojas, todo ese lugar por encima de donde se encuentra resguardada la piedra con las muestras de la preciosa sangre de Cristo y al final de la celebración, según una tradición que ellos tienen, por eso es que creo que sí lo hacen todos los años, los religiosos que asisten y los fieles que asisten a esa celebración recogen los pétalos y se los pueden llevar a su casa, pero no como un souvenir, sino que lo hacen para continuar la meditación de la celebración, porque ese pétalo representa aquella gota de sangre que se derramó en aquella noche gloriosa. Entonces, vean todo lo que conlleva y de pronto nosotros lo vivimos de una forma más pasajera o voy a la misa pero no fui a la procesión o qué sé yo, por diferentes circunstancias, pero esto es todo un mover, toda una providencia que el Señor permite. Entonces es importante en este caso que estoy hablando de esto, retomar algo de lo mucho que está escrito, les decía, por Juan 23, en aquella carta apostólica que les nombré de 1960. La carta apostólica
India Primis, donde él evoca un llamamiento hacia los obispos, sacerdotes, cardenales, etc. Él les dice así: con el objeto de incrementar más el culto a la preciosa sangre del Cordero inmolado, Cristo Jesús, hemos aprobado las letanías según el texto redactado por la Sagrada Congregación de Ritos. Es en ese documento donde se aprueban las letanías a la preciosa sangre de Cristo. Vean qué interesante. Recomendada al mismo tiempo, se recitan en todo el mundo católico, ya sea de forma privada o pública, en la concesión de indulgencias especiales. Sigue escribiendo el Papa, que al hacerse la fiesta y el mes consagrado al culto de la sangre de Cristo, precio de nuestro rescate, prenda de salvación y de vida eterna, que los fieles la hagan objeto de sus más devotas meditaciones y más frecuentes comuniones sacramentales. Que reflexionen, iluminados por las saludables enseñanzas de los libros sagrados y la doctrina de la Santa Madre Iglesia, en el valor sobreabundante e infinito de esta sangre verdaderamente preciosísima, de la cual una sola gota puede salvar al mundo de todo pecado. Bellísimo esto que escribió el Papa. Sigue escribiendo el Papa, Juan 23. Si es infinito el valor de la sangre del Dios hombre e infinita la caridad que lo impulsó a derramarla desde el 8º día de su nacimiento y después con mayor abundancia en la agonía en el huerto, en la flagelación y coronación de espinas, en la subida al Calvario y en la crucifixión, y finalmente en la extensa herida del costado como símbolo de todos los sacramentos de la Iglesia, entonces no solo es conveniente, sino muy justo que se le tribute adoración y amorosa gratitud por parte de los que han sido regenerados por sus ondas saludables. Es maravilloso ese documento. Ese documento, vean por qué es que se hace toda esta impulso desde la iglesia para esta celebración de la preciosísima sangre de Cristo. Hay una parte de ese documento, India Primis, que lo escribe como a modo de anhelo. De hecho, empieza con la reflexión que dice, lo pone, si los cristianos reflexionasen con más frecuencia en la advertencia paternal del primer papa, y si prestasen más atento oído a la exhortación del apóstol de las gentes, ¿qué cambios viviríamos? Y aquí es donde entra, les decía desde el inicio, que eran 9 papas. Les conté de 8. El papa número 9 de esta historia que les estoy diciendo no es ni más ni menos que el primer papa que existió, San Pedro. Lo dejé de último porque el Papa Juan 23 hace referencia a esa carta específica de Pedro. La primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículos del 17 al 19 y proceda a leer. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados, y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por eso lo dejé como el 9º papa de esta historia. Les dije que en esta historia estaban incluidos
específicamente la acción, las palabras, la determinación de 9 papas. Bueno, desde el primer papa ya se nos había hecho el llamamiento a mirar que el precio que, por eso es que en nuestra vida cotidiana, con todas estas corrientes equivocadas de lo que vale una persona, no es por lo que el mundo piense. El valor suyo y el valor mío es la sangre preciosa de Cristo. Pero también el Papa Juan 23 hizo alusión al apóstol de las gentes. Se refería ni más ni menos que a San Pablo. Y San Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, porque fueron comprados por un precio grande, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque fueron comprados por un precio grande, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas dos citas son las que usa el Papa Juan 23 en aquel documento que dice, ay, si los cristianos reflexionaran en esto, imagínese si a usted y a mí, estas dos porciones bíblicas serían suficientes hoy para que cuando vayamos a descansar y hacemos nuestro examen de conciencia, nos dejemos transparentar por el amor inagotable de Dios. ¿Qué valor tiene usted? La sangre de Cristo. Esa inagotable fuente de amor de Dios que constantemente nos llama a buscarlo y a atender su llamado a las gracias y a la santidad. Tenemos ese privilegio casi de misa diaria y al menos dominical. En otros países se tienen que conformar con misas allá cada 2 meses, 3 meses, una vez al año. Y otros que queriendo ni pueden acceder a ella. Esta es la misma sangre que completamente está unida al cuerpo de nuestro Salvador y que es elevada en el sacrificio incruento de la Santa Misa. Es la que debemos comulgar y con toda verdad repetir mentalmente. Esto lo escribió Juan 23. Y con toda verdad repetir mentalmente en unión con el celebrante aquella frase, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Recuerdan que decimos esa oración antes de hacer nuestra peregrinación a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces podremos entender aquí, ya para ir concluyendo, una exclamación que usó San Juan Crisóstomo, haciendo una reflexión profunda a toda esta belleza y todo esto que nos dispuso Jesucristo con su sacrificio y estas escrituras de San Pedro y San Pablo, más lo que ya la iglesia venía promoviendo con respecto a la preciosa sangre de Cristo, San Juan Crisóstomo hace una reflexión y se las voy a leer, para que vean hasta dónde estaba, debería estar el deseo nuestro al momento de comulgar. Dice San Juan Crisóstomo, retirémonos de esa mesa como leones que despiden llamas, terribles para el demonio, considerando quién es nuestra cabeza y qué amor ha tenido con nosotros. Esta sangre dignamente recibida ahuyenta a los demonios, nos trae a los ángeles y al mismo Señor de los ángeles. Esta sangre derramada purifica el mundo, es el precio del universo. Con ella Cristo redime a la iglesia. Semejante pensamiento, dice San Juan Crisóstomo, tiene que frenar nuestras pasiones, pues ¿hasta cuándo permaneceremos inertes? ¿Hasta cuándo dejaríamos de pensar en nuestra salvación?
Consideremos los beneficios que el Señor se ha dignado concedernos, seamos agradecidos, glorifiquémoslo no solo con la fe, sino también con las obras. Como diría William Brenes Montero, faltaría decir amén aquí, ¿verdad? Nada más, casi. Y quiero retomar ya para terminar Así es, Douglas. las palabras, Sir William, y queremos retomar, quiero retomar en esta parte una partecita chiquitita de la homilía que se dio este año en Getsemaní, en la celebración de la preciosa sangre de Cristo. El padre Dobromir Yatsal, que es vicario de la custodia, en su homilía él escribió esto. Celebrar la preciosísima sangre de Cristo nos debe recordar y mantener alerta de que todos somos pecadores, que hemos sido perdonados. Así entonces, los que hemos recibido la misericordia de Dios, estamos llamados a devolver el amor a Dios, aplicando la misericordia ilimitada hacia nuestros hermanos, porque el perdón fraterno es consecuencia de la misericordia y el perdón de Dios que hemos recibido. Si puede y tiene ahí cerquita su Biblia, le invito a que se abrace a ella, o si tiene de pronto una imagen cerca, algo que le evoque el sacrificio de Cristo en la cruz, o simplemente viendo esa imagen que está dispuesta en su pantalla. Vamos a reflexionar nada más a lo interno, cada uno, cada una. ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto valemos para Dios? Recordando al evangelista San Juan, tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo. Tanto así nos ama, tanto así valemos para Él, tanto así valor está dentro de ese cáliz representado en esa imagen que tiene usted en su pantalla. Eso va mucho más allá de un vino que por transubstanciación es la sangre del Cordero. Es lo que simboliza, es lo que realmente hace en nosotros y por lo cual se dio en la cruz. Y como el Papa Juan XXIII evoca en aquel documento India Primis y avala para beneficio espiritual, incluso de indulgencias especiales, la lectura y la meditación de las letanías de la preciosa sangre de Cristo. Ahí usted en su casa, tal vez, no sé si tengo don Ernesto o William, alguno por lo menos de la escuela, que abra el micrófono y ustedes me van a repetir, me van a responder las letanías. Los demás no me abran el micrófono para no hacer mucha interrupción de audio, pero sé, confío y estoy totalmente seguro que también desde su casa usted va a responder. Aquí tengo a la par mía a mi esposa y ella también me va a ayudar a responder las letanías y con esto cerramos el ratito de oración y abrimos los micrófonos por si hay alguna consulta o algún comentario extra. Letanías a la preciosa sangre de Cristo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios verdadero. Ten misericordia de nosotros. Ahora a las letanías que voy a recitar, respondemos, sálvanos.
Sangre de Cristo, Hijo único del Padre eterno. Sálvanos. Sangre de Cristo, Verbo encarnado. Sálvanos. Sangre de Cristo, Nuevo y Antiguo Testamento. Sálvanos. Sangre de Cristo derramada sobre la tierra durante su agonía. Sálvanos. Sangre de Cristo vertida en la flagelación. Sálvanos. Sangre de Cristo que emanó de la corona de espinas. Sálvanos. Sangre de Cristo derramada sobre la cruz. Sálvanos. Sangre de Cristo, precio de nuestra salvación. Sálvanos. Sangre de Cristo, sin la cual no puede haber remisión. Sálvanos. Sangre de Cristo, alimento eucarístico y purificación de las almas. Sálvanos. Sangre de Cristo, manantial de misericordia. Sálvanos. Sangre de Cristo, victoria sobre los demonios. Sálvanos. Sangre de Cristo, fuerza de los mártires. Sálvanos. Sangre de Cristo, virtud de los confesores. Sálvanos. Sangre de Cristo, fuente de virginidad. Sálvanos. Sangre de Cristo, sostén de los que están en peligro. Sálvanos. Sangre de Cristo, alivio de los que sufren. Sálvanos. Sangre de Cristo, consolación en las penas. Sálvanos. Sangre de Cristo, espíritu de los penitentes. Sálvanos. Sangre de Cristo, auxilio de los moribundos. Sálvanos. Sangre de Cristo, paz y dulzura de los corazones. Sálvanos. Sangre de Cristo, prenda de la vida eterna. Sálvanos. Sangre de Cristo que libera de las almas a las almas del purgatorio. Sálvanos. Sangre de Cristo digna de todo honor y de toda gloria. Sálvanos. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ten piedad de nosotros. Nos rescataste, Señor, por tu sangre. Ahora ustedes repiten. Hiciste nuestro el reino de los cielos. E hiciste nuestro el reino de los cielos. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, que constituiste a tu Hijo único Redentor del mundo, y que quisiste ser apaciguado por su sangre, haz que venerando el precio de nuestra salvación, y estando protegidos por él sobre la tierra y contra los males de esta vida, recojamos la recompensa eterna en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.